Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a iniciar el séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Vamos a dejar a un lado el flujo compresible y vamos a regresar a algo más parecido a lo que se estudiaba en su curso de Mecánica de Fluidos 1, donde en la mayoría de los casos se trabajó con la suposición de incompresible. Así que ahora, ¿a dónde nos va a llevar esto? Principalmente líquidos. Sin embargo, el análisis que vamos a presentar aquí no está limitado a los líquidos, pues como mencionábamos al inicio de la sección anterior de los compresibles, decíamos que a bajas velocidades, inclusive los gases podían ser analizados como incompresibles. Así que repito, el análisis es muy bueno, o la suposición de incompresible es muy buena para los líquidos, pero también puede ser utilizada para flujos a baja velocidad de gases. Los objetivos del módulo son repasar los conceptos básicos de flujo unidimensional de fluidos incompresibles en tuberías. Decimos repasar, pues en su curso de Fluidos 1, usted debe haber visto la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es aplicable a incompresible, pero tiene muchas limitaciones, pues desprecia efectos de fricción. Sin embargo, en su curso de Fluidos 1, usted debe haber aprendido a calcular al menos pérdidas de energía mecánica por fricción. Y eso también lo debe haber conducido a aplicar lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli modificada, que contabiliza las pérdidas. Entonces, estos aspectos como las pérdidas de energía mecánica por fricción y la ecuación de Bernoulli modificada serán repasados en este módulo, que vamos a ver al menos en mis cursos de Fluidos 1. Yo cubro pérdidas por fricción. En este curso o en este módulo vamos a avanzar hacia no solo las pérdidas por fricción, sino pérdidas por accesorios. Vamos a establecer también la metodología para analizar redes de tuberías. Estos son aspectos nuevos que vamos a cubrir en este módulo que quizás no fueron cubiertos en su curso de Mecánica de Fluidos 1. Pero repito, el estudiante al llegar a este módulo debe estar familiarizado con la ecuación de Bernoulli, con las pérdidas por fricción y con la ecuación de Bernoulli modificada. Si no lo está, pues no hay problema. La mayoría de los conceptos que esperamos ya hayan sido cubiertos van a ser repasados. Así que vamos a repasar esos conceptos, vamos a describir cómo se determinan las pérdidas y luego vamos a analizar los sistemas de tuberías en red. Podemos adelantar que la metodología para analizar las redes de tuberías es iterativo, pero el profesor siempre encuentra una manera de eliminar los aspectos iterativos, al menos
para los problemas de examen. Entonces, a lo largo de todo o de los 6 módulos de flujo compresible, hemos determinado variaciones de velocidad, etcétera, etcétera. Y la velocidad que hemos estado utilizando, a la que hemos estado refiriendo, es la velocidad promedio. El concepto de velocidad promedio debe ser conocido también de su curso de Mecánica de Fluidos 1, inclusive en su curso de Termodinámica 1 también deben haber visto el concepto de velocidad promedio. En un ducto se debe satisfacer la condición de no deslizamiento, por lo tanto la velocidad en estos puntos debe ser 0 y la velocidad debe variar en la dirección radial. Por lo tanto, si quisiéramos evaluar un delta de flujo de masa, si esto le llamamos a la componente de velocidad, que es función del radio, es la línea de centro, así que de aquí para acá medimos el radio. Esto va a ser igual a la densidad por la velocidad U por un diferencial de área. El flujo de masa total es el integral sobre toda el área de ρ por U por dA. Pero si nosotros queremos expresar ese flujo de masa en función de una velocidad única, esta velocidad única es la velocidad promedio. Y de ahí esta definición de velocidad promedio. Para poder obtener esa expresión, deberíamos conocer el perfil de velocidades. Y nunca vamos a requerir integrar un perfil de velocidades para obtener la velocidad promedio. Es posible que en su curso de Mecánica de Fluidos 1 le hayan enseñado cómo obtener el perfil de velocidad en flujo laminar. Otro concepto importante en el análisis de flujo en tuberías es el diámetro hidráulico. Cuando el ducto es circular es fácil hacer el diámetro hidráulico y equivale al diámetro de ese ducto, pero podemos tener ductos cuadrados, ductos rectangulares. Esto es particularmente cierto en la distribución de aire en ductos de aire acondicionado. El concepto de diámetro hidráulico entonces representa como un mapeo de una geometría o una geometría equivalente de forma circular. Para determinar el diámetro hidráulico, la expresión que se usa es 4 veces el área de la sección transversal ocupada por el flujo, dividido entre el perímetro de superficie en contacto con el fluido. ¿Esto qué significa? Si tenemos un ducto cuadrado o donde el flujo ocupa totalmente la región, si esto es B y esto es A, como dice la figura, el área de la sección transversal ocupada por el fluido es A por B. Y el perímetro en contacto con el agua es esto, más esto, más esto, más esto. Así que es 2 veces A más 2 veces B. De tal manera que sustituido en esta ecuación, el diámetro hidráulico es 4 veces A por B dividido entre 2 veces A más B. Y esta es la expresión que obtenemos. Este concepto de diámetro hidráulico supera las geometrías que observamos aquí. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, más adelante ustedes deberán tomar el curso de transferencia de calor. Y en el curso de transferencia de calor observarán
lo que se conoce como intercambiadores de calor de doble tubo. Los intercambiadores de calor de doble tubo consisten en tener un ducto dentro de otro ducto. Entonces es como tener dos tubos concéntricos donde por esta región va un fluido y en la región comprendida entre los dos tubos fluye otro fluido. Por acá en verde es la región que ocupa el otro fluido. ¿Cómo determinamos el diámetro hidráulico para esta región por donde va uno de los fluidos? Entonces, si nos apegamos a la definición, debemos buscar el área de la sección transversal. Así que el primer ducto tiene un radio que vamos a llamar R1 y el segundo ducto tiene un radio R2. Así que el área ocupada por el fluido es igual a pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Es esta área. La pregunta es cómo determinamos el perímetro de contacto entre el fluido y la superficie. Acá es donde el asunto se hace un poco más complicado, porque el fluido está en contacto claramente con esta región. Y eso sería 2pi por R2. Ese sería este perímetro. Sin embargo, el fluido también está en contacto con este perímetro. Así que eso más 2pi por R1. Así que de acuerdo a la definición del diámetro hidráulico para esta región, el diámetro hidráulico sería igual a 4 veces pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado entre 2pi por R2 más R1. Y de esta manera podríamos obtener, esta ecuación puede ser simplificada, estos pi se pueden cancelar, esto se puede simplificar y esto se puede simplificar aún más. Lo que queríamos ilustrar es que el concepto de diámetro hidráulico no se limita a pasar de un ducto cuadrado o rectangular. En este caso, este es un ducto circular y este es otro ducto circular, pero la región ocupada no es toda el área de una de esas regiones circulares. Otro caso interesante es que también lo vamos a relacionar con transferencia de calor, es lo que se conoce como el intercambiador de calor de coraza y tubos. ¿En qué consiste un intercambiador de calor de coraza y tubo? Es un tubo grande con múltiples tubos pequeños. Un fluido va dentro de estos tubos pequeños y otro flujo va por la región entre el tubo grande y los tubos pequeños. Así que para esta geometría, para que sea discutida en el foro, cuál sería, vamos a suponer que los tubos pequeños tienen un diámetro D y el tubo grande tiene un diámetro D mayúscula. Así que estos tienen un diámetro
D minúscula y el tubo grande tiene cuál será el diámetro hidráulico para la región entre el ducto grande y los ductos de diámetro pequeño. Vamos, para que esto tenga un número, hemos dicho que D es el diámetro del ducto grande, D minúsculo es el diámetro de los tubos pequeños. Aquí hay 9 tubos, pero vamos a suponer que hay 9 tubos de diámetro D. Así que para contestar esta pregunta necesitamos poder predecir el área de la sección transversal y el perímetro de contacto. Así que esa es la tarea que tienen los estudiantes para responder en el foro. Por lo pronto vamos a continuar. Afortunadamente, para efectos de fluidos 1, de fluidos 2, vamos a trabajar principalmente con ductos circulares. El número de Reynolds es un parámetro adimensional importante en mecánica de fluidos, no solo en análisis de flujo en tuberías. En casi todos los fenómenos de mecánica de fluidos, el número de Reynolds es un parámetro importante. Este parámetro adimensional compara las fuerzas de inercia con fuerzas viscosas, y por fuerzas de inercia entendemos cantidad de movimiento por efectos de flujo. Por ejemplo, m cuadrado por v es una fuerza de inercia. Las fuerzas viscosas tienen que ver con el esfuerzo cortante, y en definición o en forma ya simplificada, el número de Reynolds está definido como la velocidad por la densidad por una longitud característica dividida entre la viscosidad. En función de la viscosidad cinemática es la velocidad promedio por una longitud característica entre la viscosidad cinemática. En el caso de flujo interno o de flujo en tuberías, la longitud característica es el diámetro hidráulico. En ductos circulares es simplemente el diámetro. Usualmente el subíndice que acompaña el número de Reynolds indica cuál es la longitud característica. Por ejemplo, si tuviéramos una placa plana de longitud L sometida a una corriente de velocidad V, estaríamos hablando de Reynolds con respecto a la longitud. Y ese es un parámetro importante para evaluar la fuerza de arrastre sobre esa superficie plana. Pero en este módulo estamos evaluando flujo interno y la longitud característica que vamos a usar es el diámetro. En su curso de fluidos 1 deben haber definido lo que es flujo laminar y lo que es flujo turbulento. Esto va a ser importante para calcular las pérdidas de energía mecánica a lo largo del recorrido por la tubería. Para flujo interno, y estos criterios son diferentes, hacíamos el ejemplo de la placa plana. En este caso, los criterios para definir si el flujo es laminar o turbulento son diferentes. Esto está limitado a flujo interno o flujo en tuberías. Así que si el número de Reynolds en función del diámetro es menor a 2300, consideraremos que el flujo es laminar. Si el flujo
perdón, si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Y entre 2300 y 4000, esto está al revés, así. Cuando el número de Reynolds está entre 2300 y 4000, vamos a suponer que está o se dice que está en la región de transición. Esos son los criterios generales. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en este curso? Decíamos que decidir si el flujo es laminar o turbulento nos ayudará a decidir cómo vamos a definir las pérdidas por fricción. Pero solo hemos indicado la opción de laminar y la opción de turbulento. No vamos a utilizar en este curso ninguna relación para calcular las pérdidas por fricción en la región de transición. ¿Esto qué significa? Que para efectos de este curso solo tendremos dos regiones, laminar o turbulento. Si se cumple este criterio, el flujo es sin dudas laminar. Pero fuera de ese rango, ya el flujo no puede ser laminar. Por lo tanto, si el flujo no puede ser laminar, lo vamos a considerar turbulento. ¿Eso qué significa? Que para efectos de tomar decisiones, después de 2300 vamos a tratar el flujo como turbulento, reconociendo que entre 2300 y 4000 esto simplemente es una aproximación. Continuando con los aspectos de repaso, en su curso de Mecánica de Fluidos 1 le deben haber explicado lo que es la región de entrada y cómo determinar la longitud de la región de entrada. Y vamos a ver las preguntas que se plantean. Dice que le ocurre al perfil de velocidad luego de salir de la región de entrada. ¿Qué ocurre con el esfuerzo cortante en la superficie en la región de entrada y qué ocurre con el esfuerzo cortante en la superficie en la región de flujo totalmente desarrollado? ¿Qué es la región de entrada? La región de entrada es la región en la que el perfil de velocidades, por ejemplo, según esta figura, el perfil de velocidad es uniforme en este punto y como observamos se va modificando hasta llegar a este perfil. La región en la que el perfil de velocidad se va modificando es lo que constituye la región de entrada en función del concepto de capa límite. Para este flujo podemos suponer que acá en esta superficie o con respecto a esta superficie se forma una capa límite y con respecto a esta otra superficie se forma otra capa límite. El punto donde se unen esas dos capas límites define el final de la región de entrada, es decir, de aquí para acá las dos capas límites aún no se han juntado y esto constituye la región de flujo en desarrollo. Y de aquí para acá tenemos la región de flujo desarrollado. En la región de flujo desarrollado, el perfil de velocidades debe repetirse a lo largo del ducto. Así que esta forma que observamos aquí es la forma del perfil de velocidad que debemos observar desde este punto en adelante. Así que eso responde a esta pregunta: ¿qué le debe ocurrir al perfil de velocidad luego de salir de la región de entrada? Debe mantenerse idéntico a lo largo de todo el ducto.
Para que le ocurra el esfuerzo cortante en la superficie en la región de entrada. El esfuerzo cortante es proporcional a la derivada de la velocidad con respecto al radio, suponiendo que esto es un ducto circular. En función de las pendientes, ese perfil de velocidad tiene que ver con la pendiente en este punto. Y al estar cambiando la forma del perfil, la pendiente en este punto debe ser diferente a la pendiente en este otro punto. Y si la pendiente está cambiando, quiere decir que du de r es una función de la posición. Si esta es la posición x, a lo largo de la región de entrada, la derivada de u con respecto a r no es una constante, es una función de la posición. Y si du de r varía con la posición, eso quiere decir que el esfuerzo cortante, que es proporcional a esta derivada, debe variar dentro de la región de entrada. Pero ¿qué ocurre en la región de flujo totalmente desarrollado? Decíamos que este perfil de velocidad se debe repetir de aquí en adelante. Es decir, que esta pendiente que define du de r debe ser siempre la misma a lo largo del recorrido del flujo. Así que en la región de flujo totalmente desarrollado, de flujo desarrollado, el esfuerzo cortante permanece constante. Ahora, si tenemos que decidir si el esfuerzo cortante aumenta o disminuye a lo largo de la región de entrada, vamos a definir acá esta distancia como delta 1, y es la distancia desde la superficie hasta la salida de la capa límite, y acá este lo vamos a llamar delta 2, y vamos a decir que du de r es aproximadamente igual a delta u entre delta. Así que en 1 esto va a ser igual a una velocidad v dividido entre delta 1. Y du de r en 2, esto va a ser igual a v entre delta 2. Y du de r en 2 debe ser más pequeño que en 1, pues delta se hace más grande. ¿Eso qué significa? Que el esfuerzo cortante disminuye a medida que avanzamos a lo largo de la región de entrada. Eso es lo que se muestra en esta figura. El efecto de fricción o el factor de fricción disminuye en la región de entrada. Y cuando el flujo se hace totalmente desarrollado, como du de r es constante, esto es en la superficie, el factor de fricción se hace constante. Y por eso es importante poder determinar qué porcentaje del ducto se encuentra en la región de entrada. Si todo el ducto se encuentra en la región de entrada, no podemos suponer que el factor de fricción es constante. Si la mayoría del ducto está en la región desarrollada, entonces podemos decidir o suponer que el factor de fricción permanece constante. Y este es el criterio para definir la longitud de entrada. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un ducto de diámetro 1 pulgada y que el flujo es turbulento. Eso, la longitud de entrada hidrodinámica equivaldría a 10 pulgadas. Ahora, si tenemos que el ducto mide 100 pies, 10 pulgadas es menos de un pie. Eso quiere decir que más del 99% de este ducto está en la región de flujo desarrollado. Y despreciar los efectos de la región de entrada no conducen a un error significativo. Ahora, si tenemos un ducto cuya longitud son pie y medio, esto quiere decir que ahora más de la mitad del ducto está en la región de entrada, y en ese caso
despreciar los efectos de la región de entrada sería un error. Ahora más adelante vamos a aprender a contabilizar los efectos de la región de entrada, no como pérdidas por fricción, pero sí como pérdidas por accesorio. Y con esta discusión sobre la región de entrada vamos a concluir esta primera clase del séptimo módulo de mecánica de fluidos 2. Hasta la próxima.